Red Bull tiene que tomar una gran decisión. ¿Debe mantener o cambiar su concepto de coche de Fórmula 1 para 2025? No hace mucho, parecía que Red Bull dominaría durante 2024 y 2025 sin verse realmente amenazado. El piloto de McLaren, Lando Norris, que se ha convertido en el rival más cercano de Max Verstappen esta temporada, resumió este sentimiento generalizado cuando, durante el fin de semana del Gran Premio de Australia de marzo, advirtió que no habría grandes cambios en el orden hasta 2026. Sin embargo, a pesar de que Red Bull sigue al mando de ambos campeonatos, ya no es la fuerza dominante de la Fórmula 1, no ha ganado en 4 carreras, Sergio Pérez no ha vuelto al podio y Verstappen ha repetido advertencias sobre la trayectoria de desarrollo del coche de Red Bull. Esto alcanzó su punto álgido con su furia durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría del mes pasado, cuando calificó el coche de no lo suficientemente bueno, demasiado sensible y demasiado lento. Red Bull está sacando lo mejor de lo que tiene para 2024 y habrá más mejoras después de las vacaciones de verano. Pero con los enormes cambios de reglamento que se avecinan para 2026, ¿se atreve a arriesgarse a hacer cambios significativos en el concepto de su coche para el año que viene? En el mejor de los casos, Red Bull habría esperado mantenerse en cabeza con facilidad en 2024 y luego deslizarse a lo largo de 2025 con una evolución directa del coche existente. Pero siempre ha existido la preocupación de que los rivales se pusieran al día. McLaren, Mercedes y Ferrari han ganado varias carreras este año y han justificado ese temor. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, argumenta que el hecho de que este sea el tercer año del actual ciclo reglamentario lo hacía casi inevitable. Hace tiempo que se empezó a trabajar en el Red Bull RB21 del año que viene. La cuestión es cuánto se puede hacer para solucionar los puntos débiles que parecen intrínsecos a este concepto de coche. Estos problemas ya son bien conocidos. Cuando funciona, el Red Bull sigue siendo probablemente el coche más rápido de la Fórmula 1. El problema es que es difícil entrar en su ventana de funcionamiento y McLaren en particular tiene un coche capaz de ser rápido en una gama más amplia de condiciones y circuitos. Se podría decir que el Red Bull sigue siendo el coche más rápido de la Fórmula 1, pero el McLaren es ahora el más polivalente. Según Horner, la principal prioridad de Red Bull es crear un coche con una ventana operativa más amplia. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. El problema fundamental es que el Red Bull RB20 es un coche que tiene que ir rígido, sobre todo lateralmente en la parte trasera. Ese alto nivel de rigidez al balanceo, combinado con un recorrido de la suspensión trasera relativamente largo para estos coches, hace que la aerodinámica funcione de forma consistente y se combina con la geometría de la suspensión delantera anti-dive y la suspensión trasera muy controlada para minimizar las posibilidades de problemas de porpoising. Al fin y al cabo, con estos coches la clave es tenerlos lo más cerca posible del suelo para generar la mayor carga aerodinámica de los túneles Venturi sin que se cale o tenga un desequilibrio importante. Este concepto sirvió bien a Red Bull durante mucho tiempo, pero a medida que otros se han ido acercando, se ha convertido en una limitación. El año pasado, o incluso a principios de esta temporada, Red Bull podía elevar la altura del coche y ceder un poco de rendimiento para mejorar sus problemas, pero ahora tiene que conseguir toda la carga aerodinámica que pueda. Esto puede hacer que el coche sea difícil de conducir y a veces supone una limitación importante de rendimiento en circuitos con baches como Mónaco o con muchos bordillos. También ha demostrado ser un coche que no ha obtenido los beneficios esperados en las curvas rápidas, basándose en lo que sugerían sus datos de simulación, lo que apunta a un problema de correlación. Aunque en Spa Verstappen era muy fuerte en las curvas rápidas, eso era consecuencia de la tremenda eficiencia aerodinámica del coche que le permitía llevar más alerón que sus rivales sin perder en las rectas. Así que se apoyó en otro punto fuerte para contrarrestar esa debilidad concreta en Bélgica, lo que no suele ser posible. A veces, Verstappen ha sido capaz de recrear la antigua ventaja de ritmo, por ejemplo en la clasificación de Austria y Bélgica, pero la mayoría de las veces ha sido más apretado. Red Bull hará el máximo este año con lo que tiene y habrá más novedades después del parón de agosto. Pero, ¿qué pasará con el coche de 2025? Durante algún tiempo se habrá trabajado en el RB21 paralelamente al desarrollo del RB20, pero la atención se habrá centrado en 2025. Inevitablemente, a medida que el reglamento madure, los beneficios se reducirán, y el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, ha advertido que potencialmente podrían estar llegando al techo de su desarrollo bajo esta normativa. A medida que avanza el desarrollo, disminuye el ritmo de mejora. Piénsalo como una línea curva en un gráfico que se hace más recta a medida que pasa el tiempo.
Una asíntota es una línea que tiende hacia una curva, pero que nunca llega a tocarla. En este caso, eso significa la línea del máximo rendimiento teórico. Puedes seguir haciendo progresos graduales, pero con el tiempo se reducen hasta el punto en que las ganancias son tan minúsculas que no marcan ninguna diferencia. Si este es el caso, entonces Red Bull tiene que decidir si se trata de un fenómeno al que todos se enfrentan por igual. Si lo es, entonces el juego ahora consiste en encontrar ganancias minúsculas dentro de eso. Sin embargo, el concepto de Red Bull es un poco diferente al de los demás, así que podría ser que su concepto de coche esté fundamentalmente limitado en comparación con los demás y necesite un cambio para desbloquear un techo más alto. Las leyes de la física significan que siempre habrá un techo teórico de rendimiento con cualquier reglamento, pero Red Bull tiene que decidir si hay una forma de crear más rendimiento con un cambio o si no hay una forma de hacer que el coche funcione en una ventana más amplia sin perder potencial de rendimiento. Pero no se trata solo de la rigidez del coche. Red Bull podría centrarse totalmente en mejorar su comportamiento en ese sentido, pero acabar pagándolo con rendimiento. Verstappen ha dado prioridad a solucionar el problema de la suspensión, pero también ha advertido que podría llevar tiempo. Se espera que haya pequeñas mejoras este año, pero siendo realistas, es el coche de 2025 el que abre la posibilidad de hacer cambios mayores. Monaghan ha advertido que Red Bull no debe centrarse en esta debilidad percibida a expensas de todos los demás factores. El equipo no abordará ninguna limitación de rendimiento en deferencia a otra, lo que significa que se trata de cuál es el mejor compromiso global para las pistas que visita la Fórmula 1. Eso no significa que vaya a ignorar el problema, pero no se va a centrar en arreglarlo a expensas de todas las demás virtudes. Aunque no te equivoques, esos cambios se habrán considerado. La cuestión clave es cómo conseguir el mejor rendimiento medio en los 24 circuitos que visitará la Fórmula 1 en 2025. Se trata de tener un coche con más picos de rendimiento, como el Red Bull actual, que a veces es poderoso, pero en otras ocasiones tiene problemas, o un perfil de rendimiento más redondeado, como el de McLaren, con un coche que solo ha sido innegablemente el más rápido en Hungría, pero que siempre está en la pelea. Sin embargo, aunque Red Bull responda a esa pregunta, hay razones por las que hacer esos cambios podría no ser lo mejor para Red Bull, a pesar de las posibles ganancias a corto plazo. Con los cambios de reglamento de 2026 acercándose, los equipos tienen actualmente 3 coches diferentes en mente. Los coches de 2024 están justo al final del proceso de diseño y desarrollo, a pesar de que aún les quedan unos meses de competición. Al fin y al cabo, parte de ese trabajo puede trasladarse directamente a 2025. Luego está el coche de 2025 que ya estará en marcha con muchos parámetros clave de diseño ya elegidos, pero hay tiempo de sobra para que evolucione y lo que Red Bull está aprendiendo ahora se tendrá en cuenta. Pero la principal preocupación es 2026, dado lo grandes que serán los cambios con nuevas unidades de potencia y coches radicalmente diferentes con aerodinámica activa, así como menos carga aerodinámica y resistencia. Todos los equipos querrán maximizar el tiempo de investigación y desarrollo de estos coches. El trabajo preliminar en esos coches habrá empezado hace tiempo, pero las pruebas aerodinámicas están prohibidas hasta el 1 de enero de 2025. Por lo tanto, los equipos querrán utilizar la mayor parte de sus recursos permitidos de túnel de viento y CFD en 2025 para el coche de 2026. Y recuerda que Red Bull tiene la mayor desventaja en ese aspecto. Actualmente es el que menos pruebas aerodinámicas realiza como consecuencia de su liderazgo en el campeonato de constructores. Aunque Red Bull se sitúe por detrás de McLaren en el campeonato de constructores al final de la temporada, el aumento de 5 puntos porcentuales en los recursos de CFD y túnel de viento no supondrá una gran diferencia. Combinado con las limitaciones del límite de costes, esto significa que sencillamente no hay margen de maniobra de desarrollo para ser agresivos en 2025 sin comprometer seriamente 2026. Como ha dicho Monaghan, se trata de ver cómo se reparten los recursos disponibles entre estos proyectos. Y recuerda que también hay que tener en cuenta el límite de costes. Y tiene que hacer todo esto con los continuos rumores sobre la pérdida de fe de Verstappen en el equipo y las insinuaciones de Mercedes, así como la salida del genio del diseño Adrian Newey. Incluso si Red Bull puede encontrar la forma de asignar recursos suficientes para hacer grandes cambios en el 25 sin arruinar el 2026, no hay garantía de que funcione. Hacer un cambio de concepto también conlleva un riesgo significativo. McLaren lo aprendió con el malogrado MP428 de 2013.
Según el director del equipo, Martin Whitmarsh, eso fue consecuencia de que McLaren fuera codiciosa y demasiado ambiciosa técnicamente. Para el último año de un ciclo reglamentario, previo a la introducción de los motores V6 turbo híbridos de 1,6 litros en 2014, McLaren optó por un gran cambio de concepto. Era un gran riesgo, ya que el cambio de dirección tenía que dar sus frutos en una temporada, y el McLaren fue rápido en 2012. A ritmo medio, fue de hecho el coche más rápido. El hecho de que Lewis Hamilton quedara fuera de la lucha por el título se debió en gran medida a errores operativos y problemas de fiabilidad. Pero la sensación era que si McLaren seguía con su concepto, los demás podrían alcanzarle y para mantenerse en cabeza necesitaba ser más agresivo y se hicieron grandes cambios. Se elevó la parte delantera del chasis, la suspensión delantera pasó de pushrod a pullrod y los pontones eran muy diferentes. El problema es que el proceso fue defectuoso. Las distintas áreas de diseño estaban bien concebidas y funcionaban bien en simulación, pero cuando el coche se unió, no funcionó como se esperaba. El coche producía una buena carga aerodinámica, pero tenía picos. También sufría con un piso que se calaba aerodinámicamente y perdía demasiado rendimiento cuando tenía que rodar a mayor altura. McLaren tenía tantos problemas que incluso se planteó seriamente volver a fabricar el coche de 2012. Eso no ocurrió, pero McLaren luchó toda la temporada con el trabajo malgastado, dado el coche totalmente nuevo para 2014. Los pilotos Jenson Button y Sergio Pérez tuvieron una temporada dura en un coche que nunca terminó más allá del cuarto puesto. McLaren descendió a la quinta posición del campeonato y cayó a la zona media en cuanto a su ritmo general. No hay nada que diga que Red Bull acabará igual, pero esto subraya el riesgo de ser demasiado agresivo cuando solo tienes una temporada para hacerlo funcionar. De lo que podemos estar seguros es de que Red Bull no se dejará llevar por el pánico y no hará cambios sin una base científica sólida. McLaren y Mercedes han subido con fuerza, mientras que Ferrari espera volver a la pista con una actualización posterior a las vacaciones para solucionar los problemas que le han aquejado últimamente, pero Red Bull sigue estando en una posición fuerte. Podría ser que cambios relativamente sutiles abrieran la ventana del coche y mejoraran su principal talón de Aquiles. Como dijo recientemente el director técnico de Red Bull, Pierre Waché, no se trata solo de ganar carga aerodinámica, sino de permitir que el piloto saque el ritmo del coche y mantenga un buen equilibrio. Pero lo que está claro es que las decisiones que se están tomando en Milton Keynes ahora mismo podrían tener un impacto sísmico en cómo se desarrolle el resto de 2024, en las posibilidades de Red Bull en 2025 y en las perspectivas de dar el pistoletazo de salida con el nuevo motor de fabricación propia y marca Ford en 2026.